Bueno, hola, ¿me escuchan todos? ¿Estamos para arrancar? Bueno, basta mucha convocatoria. Somos aproximadamente más de 12 puntos digitales. Ahí estamos de vuelta. Bueno, les decía que vamos a arrancar con la videoconferencia de hoy. Hoy estamos en la segunda del ciclo, no la segunda maranta del ciclo de Derechos Humanos. Yo les voy a pedir, por favor, si pueden silenciar todos el micrófono, ya que hay algunos que no lo tienen silenciado. Fíjense que está el loguito ahí y pongan silenciar porque si no hacen eco. Yo no sé si es todo o si hay algún punto que lo tiene activado. No, porque no tienen el Jabber. El Jabber está en esta compu. ¿Torquins me escucha? El Jabber está en esta compu. No me escucha. A ver. Está desinstalado el altavoz. ¿Me escuchás, Torquins? Y no me deja instalarlo. No me deja, no sé qué pasó. Torquins, ¿puedes silenciar el micrófono? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a intentar entonces ahora que la gente de soporte llame para poder silenciar el micrófono. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y por la puntualidad de todos los puntos digitales. La verdad que un placer. Hoy estamos presentando, como decía, la segunda del ciclo. Para que y balbucea, que lo silencia. ¿Podría silenciar también el micrófono? Y balbucea. Se fue, ¿ves? No tiene. ¿Con quién hablaste? Yo hablé con el ¿Qué? ¿Euge? ¿Estás en la oficina? ¿Podés silenciar desde ahí a todos? ¿Te puedes venir hasta el museito un rato, un segundo, que tengo que hacer una consulta? Lo hice yo. Gracias. Esto de los sábados. A ver si lo puedo abrir, Si no, restaurar el sistema, vuelve atrás todo. ¿A dónde dice restaurar el sistema? No se puede. Ven acá. Esperar a que cumplan los 18 porque Es eso lo que falta. No puede ser que se borra. Si es de Sí, no, una computadora que no, pero sí, pero no, vos lo deshabilitás y no sé dónde va, no me pasó yo. poner restaurar ahí. Hola. Acá, restaurar el sistema. No, no lo sé. Torquins, ¿podría silenciar? Pasa que estamos trabajando con esto. Bueno, ahí está, ahí silenció Torquins, me parece. Bueno, buenísimo. Todavía no tenemos audio. Juan, ¿me escucha? Hola, Juan. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, vamos a tratar de que cobren el resto de los puntos. Bueno, somos varios y hay problemas. Ahí estoy diciendo a la gente de soporte si por favor se puede comunicar. Bueno, hoy tenemos la segunda, como les decía, que es de violencia institucional, ¿sí? Y para eso, bueno, el equipo de Derechos Humanos convocó a Matías, que es el director nacional de políticas contra la violencia institucional, Matías Garrido, y a Miranda Casino, que es experta en la temática, integrante de cultura cívica en derechos humanos. Así que bueno, como siempre, ellos van a exponer primero y después vamos a tener un tiempito, ¿no?, para que ustedes puedan hacer preguntas y debatir y preguntarle a los expertos. Así que bueno, mil gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, buenos días a todos. Mi nombre es Matías Garrido, yo soy director nacional de políticas contra la violencia institucional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y esta dirección nacional es una nueva dirección nacional que se crea en esta gestión. Antes existía una estructura, una unidad en materia de violencia institucional y se viene a elevar la jerarquía, digamos, de ese espacio, de ese área. Estamos sin sonido, Juan. Perdón, Sí, Juan ahí lo van a comunicar, lo van a llamar. Sí, perdón. Bueno, les comentaba entonces que se eleva la jerarquía a nivel de, o al rango, digamos, de dirección nacional, para atender este fenómeno
tan extendido por la Argentina, este fenómeno estructural que conocemos como violencia institucional. Nosotros desde la dirección llevamos adelante varias acciones tendientes lógicamente a erradicar este tipo de violencia. Entre ellas me gustaría y brevemente mencionarles que trabajamos lógicamente con atención de casos a través de un 0800, que es el 0800-122-5878, que es un número gratuito con el que, víctimas y familiares de violencia institucional, personas interesadas en la temática y diferentes personas que pueden entender que han sido víctimas de este tipo de violencia, se comunican a este número que tiene sede en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y se atiende esa demanda, se da un tratamiento, una respuesta, un asesoramiento jurídico básico, y a partir de ahí se elabora, según el caso, una estrategia para una intervención y las diferentes gestiones que desde Nación se puedan desarrollar o bien con la provincia o bien con las diferentes estructuras, áreas estatales para resolver esta situación. Con otros poderes, lógicamente, como es el Poder Judicial, en el que muchas veces reside parte del problema que, como bien les decía, denominamos violencia institucional. Por otro lado, hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con la visibilización de esta problemática, con diferentes actividades de sensibilización, muestras, cines debate y presencia, lógicamente, de funcionarios en espacios como este para dar a conocer las características que asume esta temática, la violencia institucional, cómo se manifiesta en cada espacio, en cada rincón del país. Nosotros siempre decimos que la violencia institucional no discrimina por provincias, es un fenómeno extendido, es un fenómeno estructural, son prácticas sistémicas muy arraigadas. Sin embargo, en cada lugar asume una especificidad, asume una forma muy concreta, que también vamos a ver cómo esas formas concretas también se van repitiendo, pero de esta manera, de forma introductoria, quiero decirles algunas de las cuestiones que nosotros llevamos adelante para dar a conocer este tipo de violencia. Por otro lado, Sí, ahí está. Además de la formación que no únicamente, se plantea, en este caso, a jóvenes de diferentes partes del país, pero también se realizan diferentes tipos de capacitaciones, de talleres, en los ámbitos más diversos, a funcionarios, a promotores de derechos humanos, a efectores de salud, a operadores judiciales, a fuerzas de seguridad, lógicamente, y también a agentes penitenciarios. Simplemente para darles un pantallazo de que la llegada en materia de formación es múltiple y no se queda exclusivamente, hacia el público en general, sino que trabaja muchísimo con aquellas personas, con aquellos funcionarios, por ejemplo, los encargados de hacer cumplir la ley, que muchas veces son quienes llevan adelante este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos. Y lógicamente, en lo que tiene que ver con política pública, desarrollamos diferentes tipos de políticas orientadas a la prevención de este tipo de violencia, ¿no? Simplemente mencionar, por ejemplo, la incidencia, lo que hacemos, lo que tiene que ver con la promoción de la creación de mecanismos locales de prevención contra tortura, o del recientemente creado Mecanismo Nacional de Prevención contra Tortura, que son órganos o dispositivos de monitoreo de lugares de detención que pretenden, verificar que primero no se lleven adelante prácticas violatorias de derechos humanos, violencia institucional en
espacios de detención, pero también poder conocer y mostrar cómo se materializa cómo se concreta este tipo de violencia. Y después, bueno, esto en términos generales, pero las actividades son muchas, son diversas. En lo que tiene que ver también, para darles un ejemplo, ayer estuve asistiendo a un juicio, un juicio que en realidad tuvo lugar en Mar del Plata, pero el hecho ocurrió en Miramar, un juicio que no sé si algunos de ustedes lo conocerán, pero es el de caso Natalia Melman. Natalia Melman era una joven que fue, secuestrada, torturada, asesinada por policías de la provincia de Buenos Aires en el año 2001, y después, bueno, su cuerpo fue arrojado a un vivero y bueno, se trató luego de manipular todo tipo de pruebas y de embarrar la cancha para que los responsables puedan quedar en la impunidad. Sin embargo, el trabajo, digamos, de la familia, de la comunidad de Miramar, y la realidad también de muchísimas personas que se acercaron para pedir justicia por tremendo crimen, hicieron finalmente que los jóvenes, en este caso la justicia, rindan cuentas ante la justicia y se puedan los llamados juicios los finalmente condenados por delitos que habían cometido. Perdón que le interrumpo un segundo. Chicos, ¿podrían por favor silenciar los micrófonos? Que hay un punto que lo tiene activado. Hay algún punto que está hablando y tiene activado el micrófono. ¿Se podrían a ver quién es, que está con una puerta o algo? Listo. Gracias. Bien. Bueno, a lo que iba con esto, más allá, digamos, de los detalles de lo que ha sido un caso quizás emblemático de violencia institucional, tiene que ver con las acciones que nosotros llevamos también de acompañamiento a las víctimas, a sus familiares, del estar presente en estas audiencias, en estas instancias judiciales para con varios objetivos. Primero, digamos, lo que tiene que ver, como decía antes, el acompañamiento, pero también para marcar una presencia institucional, en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos, para mostrar firmemente la posición en contra de este tipo de prácticas, y en este caso, bueno, de este crimen, esta violación aberrante como ha sido el caso de Natalia Melman. Pero así, tanto en este como en otros en otras provincias, especialmente en el caso de Buenos Aires, asistimos a familiares y a víctimas en su pedido y su reclamo de justicia. Por último, en esta introducción me gustaría contarles que el 8 de mayo es el Día contra la Violencia Institucional, el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, que está instituido por ley, y nosotros como dirección, con el equipo, desarrollamos toda una serie de actividades, no solamente el 8 de mayo, como les decía antes, a lo largo del año, pero en particular en el mes de mayo realizamos una serie de actividades de visibilización de este tipo de violencia, de reflexión, de debate, de intercambio. Esta también es una actividad que se enmarca dentro de mayo, mes contra la violencia institucional, y bueno, hemos hecho cine debate, hemos participado en la provincia de Tucumán la semana pasada en una actividad en torno a las personas privadas de libertad, a los derechos de las personas privadas de libertad, que, como lo decía, es otro de los puntos en los que nosotros priorizamos nuestro trabajo. Siempre los recursos son limitados, entonces tenemos que orientarlos hacia algunas cuestiones específicas, y nosotros hemos definido trabajar fundamentalmente con los abusos por parte de fuerzas de seguridad a todos los niveles, sean federales o provinciales, y en los asuntos, los abusos que se cometen en contextos de encierro, en ámbitos penitenciarios.
Y bueno, como les decía, entonces en todo el mes de mayo realizamos diferentes tipos de actividades en toda la Argentina, y lógicamente también, como no podemos estar a la vez en todos lados, hemos promovido, hemos impulsado que también las Secretarías de Derechos Humanos de las diferentes provincias de Argentina puedan, y también espacios, organizaciones de la sociedad civil y referentes sociales puedan llevar adelante acciones para visibilizar este tipo de violencia. Sí, y para terminar, digamos, decirles que el 8 de mayo es el Día de la Violencia Institucional y que se marcaba dentro de la ley, como les decía inicialmente, por motivo de lo siguiente. En el año 87, en el año 87, en una localidad de Loma de Zamora, Ingeniero Bunge, 3 jóvenes que se encontraban en una esquina conversando, fueron también salvajemente asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, por la policía bonaerense, y en ese caso, bueno, tiene algunas similitudes como en el caso anterior, es decir, se trató de manipular toda esa escena, tratando de mostrar como que había sido un enfrentamiento, cuando no había sido así. Luego la justicia lo pudo comprobar, lo pudo corroborar, y también, como en el caso anterior, la barriada organizada, la sociedad, la comunidad movilizada logró romper con ese círculo de impunidad que trataba de instalarse para mostrar una realidad que no había sido tal, ¿no es cierto? Lo que se trataba de mostrar era que estos jóvenes se habían enfrentado a tiros con la policía cuando no había sido así. Y por ese caso, que fue un caso también que da a conocer, o más que da a conocer, es cuando se empieza a hablar popularmente de gatillo fácil. Digamos, la palabra gatillo fácil tiene quizás un origen anterior, pero es como cuando se comienza a hablar, digamos, de gatillo fácil, y que muchas veces se la conoce como la forma más extrema de violencia institucional, una de las formas más extremas de violencia institucional. Pero cuando hablamos de violencia institucional, lógicamente hablamos de violencia que no necesariamente tiene que ser física, ¿no? Sino que puede manifestarse en muchas ocasiones, se manifiesta a través, digamos, de violencia psicológica, o de una violencia que no deja marcas en el cuerpo de tipo físico, aunque también deja muchísimas marcas en lo que tiene que ver con la persona, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer esta introducción, contarles un poco a lo que nos dedicamos, en lo que estamos, y después, bueno, me gustaría poder escuchar a sus preguntas, sus consultas, y para ello, bueno, hoy me acompañan en esta mesa 2 personas que trabajan en la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Leonardo Capitini y Mónica Tinant, y también, como bien se dijo en la presentación, nos acompañan de lo que es el área de... El título, por favor. No, información. Bueno, ahí nos escuchan bien. Me gustaría saber, porque estábamos con una serie de problemas. San Martín, Chubut, ¿nos escuchan bien? A ver, la gente de Chubut. A ver, activen el micrófono, a ver si nos ven, que son una banda. Uno que active el micrófono. Saludaron igual. Quiero ver si... ¿Ahí nos escuchás? Hola. Sí. Hola. ¿Cómo están? Bueno, ahí hay un montón de gente. Sí, hay un montón de gente, sí. A ver, tenemos después de... No, ustedes nos escuchan bien. Algunos puntos les quiero decir que silenciaron desde el administrador el micrófono, pero si hacen como hizo recién Chubut, pueden ir y pueden activarlo y hablar desde ahí. Así que no hay ningún problema. Bueno, perdón, seguimos. Quería corroborar que estuviese andando bien
te estaban Sí, presentando bueno, entonces. y me faltaba, que le voy a pasar la palabra, presentar a Miranda Cassini, que forma parte de la ahora anterior Dirección Nacional en Formación Cívica, y que bueno, también es parte muy importante de todo lo que es hacer llegar a través de formación, de los cursos virtuales en los que nosotros participamos y de capacitaciones a fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios, todo lo que tiene que ver con la temática y la conceptualización de lo que es la violencia institucional tal como la entendemos. Así que, bueno, esto era un poco lo que les quería compartir. Gracias por su atención y le paso la palabra a Miranda. Bueno, buen día a todos y todas, todos los raviolitos esos que están ahí. Es la primera vez que me toca hacer esto, así que es un poco raro estar hablándole a un televisor. Pero me parece que es importante y una cuestión que es central en la temática de violencia institucional es empezar por encontrar una definición de esto que es violencia institucional. ¿Y por qué es importante para nosotros encontrar una definición y que no sea un término laxo, un término que incluye algunas cosas pero no sabemos bien si incluye otras? Nosotros trabajamos desde el Estado, entonces tratamos de pensar que las respuestas a determinadas situaciones conflictivas socialmente requieren acercamientos precisos. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de violencia institucional incluimos cosas desde el gatillo fácil, como mencionaba recién el director, hasta situaciones de falta de alimentación en una cárcel. Las dos son situaciones de violencia institucional y sin embargo las dos requieren políticas específicas distintas. Entonces una definición que pueda entender esa diferencia y que sin embargo contenga estas dos situaciones es muy necesaria para poder pensar canales de acción específicos para cada una de las problemáticas. Esto es fundamental para el Estado. Un Estado que no tenga esa definición difícilmente puede abordar las dos cosas, porque entonces va y viene, hace unas cosas, hace otras, y no logra dar cuenta de esa situación. Yo empecé a trabajar en cuestiones de violencia institucional hace ya varios años y empezamos a trabajar desde la Secretaría de Derechos Humanos sobre la base de un montón de denuncias que había ido recibiendo la Secretaría en muchos años anteriores. Desde casi la jerarquización de la Secretaría como Secretaría se creó un ámbito que recibía denuncias de diverso tipo. Esas denuncias eran tratadas de diversas formas a lo largo de los años, entonces yo me incorporé a un equipo en el año 2013-2014 que tenía por misión ordenar un poco y tratar de ver todas estas denuncias que habían llegado a través de los años y que, como mencionaba recién Matías, habían tramitado la gente que trabajaba en un área específica y los compañeros que nos acompañan trabajaban en esa área, Mónica y Leo, y un poco mi tarea tenía que ver, y la tarea de los miembros del equipo tenía que ver con sistematizar esas experiencias. Sobre la base de empezar a sistematizar y empezar a mirar, a ver qué había cosas de diverso tipo. Sobre la base de esa sistematización lo que nosotros construimos fue una definición de violencia institucional. Y de nuevo, una definición que servía para qué, que sirve para qué, para pensar política pública y para pensar acciones concretas para hacer frente a esta situación. Entonces ahora lo que me toca es contarles un poco qué definición armamos. Y se las voy a leer porque tiene su complejidad y después espero que podamos en la charla pensar un poquito a ver la complejidad de esa situación. Nosotros decimos que la violencia institucional es un conjunto de prácticas estructurales de violación de derechos que llevan adelante funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, servicios penitenciarios, fuerzas armadas, operadores judiciales y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y libertad. La definición es sumamente compleja y condensa un montón de cosas, pero me parece interesante tenerla como referencia y empezar a pensarla. El primer momento de la definición dice que se trata de prácticas estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Prácticas estructurales es
que no son casos aislados, no son excesos, no son abusos, son cosas que sistemáticamente este conjunto de actores sociales llevan adelante sobre la población. ¿Y de qué prácticas se trata? Nosotros hicimos una nómina de prácticas violatorias de derechos con la certeza de que las formas de violar los derechos son muy amplias y que no en ninguna lista es exhaustiva, lamentablemente, que hay diversos tipos de violencia. Hay violencias que tienen que ver con lo que primero nos representamos, que es la violencia física. Ahí incluimos los disparos, los golpes, los asesinatos, las desapariciones forzadas. Ese es el primer tipo de violencias a los que hacemos referencia. Pues hay un segundo conjunto de violencia que es lo que por suerte hemos incorporado como reflexión, que tiene que ver, que también lo mencionaba el director, que son las violencias que se asocian a la violencia psicológica, que incluyen las amenazas, las extorsiones, los forzamientos de la conducta. Pensemos que estas prácticas se dan en distintos contextos. Entonces hay prácticas que llevadas adelante por ejemplo, alguna policía, tienen como resultado un asesinato, y hay prácticas de extorsión que se llevan adelante por parte de funcionarios penitenciarios con personas privadas de libertad. Entonces, son de diverso orden. No es que la policía no extorsione o que los penitenciarios no golpeen. No es a modo de ejemplo. Para pensar que lo que hacemos es jugar con este conjunto de prácticas y con el conjunto de perpetradores para tratar de pensar las distintas formas en que se lleva adelante la violencia institucional. Además de esas dos formas paradigmáticas, tenemos también las cuestiones asociadas a violaciones de derechos vinculadas al acceso a la salud. Quiere decir que independientemente de los motivos por los cuales una persona que está detenida en una comisaría requiere un analgésico, sea porque lo golpearon o no lo golpearon, o porque entró golpeado o lo que sea, la falta de suministro de analgésicos es también una forma de violencia institucional. Ahora les explico un poco más por qué. También hay prácticas de violencia institucional que tienen que ver con las condiciones de alojamiento para las personas que están en situaciones de encierro, sea un encierro preventivo en una comisaría, sea un encierro permanente con una privación de libertad vinculada a una sentencia judicial, sea un encierro en una institución de salud para personas que están en un tratamiento por situaciones de salud mental o de adicciones. Digamos, hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con eso, con las garantías mínimas de condiciones de vida para personas que están detenidas contra su voluntad. Y después tenemos también el conjunto de prácticas que tienen que ver con formas de violencia sexual, que las distinguimos de las formas de violencia física porque tienen su especificidad y nos sirve tratar de pensarlas para prevenirlas de manera distinta. Este sería el gran conjunto de prácticas. Como les decía hace un rato, las prácticas de violencia institucional son muchas. La idea no es ser exhaustivo, sino es tratar de pensar el distinto conjunto de prácticas. Pasamos ahora al conjunto de los perpetradores. ¿Quiénes llevan adelante la violencia institucional? La violencia institucional se lleva adelante por un conjunto de funcionarios que tienen a su cargo, tienen una potestad especial, que es la de privarnos de libertad y de autonomía. No son cualquier funcionario, no es un director nacional, no es una capacitadora en derechos humanos, sino es un conjunto de funcionarios específicos. Son personas que por las características de su cargo pueden privarnos de libertad. Estos son personal policial, personal penitenciario, personal de Fuerzas Armadas, personal vinculado al ámbito de la justicia. ¿Por qué? Porque es desde la justicia desde donde se emiten las órdenes legítimas de detención. Entonces ahí también hay
hay una responsabilidad asociada, no es del mismo modo, no se ejerce del mismo modo, por ser las prácticas son diversas, y de quién me estoy olvidando, y obviamente de los efectores de salud, porque son también, por su responsabilidad, personas que pueden privar de libertad a otras, es decir, encerrarlas en contextos de resguardo de la salud mental, situaciones que muchas veces tienen las mejores intenciones, pero que a veces terminan siendo violatorias de derechos. Este es el conjunto de funcionarios que pueden ejercer la violencia institucional. Naturalmente nosotros tendemos a pensar siempre en situaciones de gatillo fácil. Violencia institucional está asociado popularmente con las situaciones de gatillo fácil, pero es algo mucho más amplio. Incluye un conjunto denso de situaciones. Bueno, nuestra idea era tratar de pensar en esta tarea que desarrollamos, yo les decía, sobre la base de la experiencia acumulada de la Secretaría y de ponernos a personal específicamente esto. Nuestra idea era, bueno, recopilar esta información y pensar líneas de trabajo bien específicas para estas prácticas que, de nuevo, no son ocasionales, no pasan porque sí o porque no, sino que se dan de forma recurrente. Se dan de forma recurrente y las abordamos desde la Secretaría de Derechos Humanos porque, a nivel internacional, Argentina ha asumido un conjunto de compromisos vinculados a la prevención de estas situaciones. Estos compromisos surgen no solo del órgano máximo en la materia, que es la Convención Internacional para la Prevención de todas las formas de tortura, sino en cada uno de los instrumentos internacionales, la prevención de la violencia contra las mujeres, la prevención de la violencia contra los niños, la prevención de la discriminación. En cada uno de estos instrumentos internacionales a los que Argentina se comprometió voluntariamente, hay algún capítulo que tiene que ver con la prevención de la violencia institucional. No se denomina de ese modo, lo incluimos nosotros. Es por eso que desde la Secretaría de Derechos Humanos nos pusimos a trabajar en esta temática, porque es la temática que nos compete directamente. Obviamente, para prevenir la violencia institucional tomamos más que trabajar en conjunto con otras áreas, que son las que directamente se asocian al trabajo directo con este conjunto de perpetradores que le llamamos. Pero bueno, en principio nuestra tarea es la de promover la reflexión y la de promover la prevención en articulación con los implicados directamente, que son, como decía el director de nuevo, todas las policías provinciales, la Policía Federal, los servicios penitenciarios provinciales, los servicios penitenciarios federales, bueno, y un amplio conjunto de instituciones más allá de eso. Más o menos hasta acá era un poco mi presentación. Es un poco densa, pero me parece que contiene las líneas generales de cómo pensar y de cómo pensamos desde la Secretaría de Derechos Humanos, ya les digo, en el largo plazo y ahora con las políticas que está desarrollando la dirección de Matías Garrido. Sí. Genial, no sé si le gustaría hacer un poco de intercambio, sí, para que no sea por eso. ¿Sí? A ver, le voy a pedir que vayan de a poco activando, me acerco porque yo no llego a ver los puntos desde allá. Si pueden ir activando los micrófonos, por ejemplo, bueno, Chubut o Concordia o La Rioja. Oh, perdón, me cruzo porque yo no veo desde lejos. O Pringles. Si Entre Ríos, alguno de los puntos quiere hacer alguna acotación y acercarse al micrófono. Ahí van, tardan, hay un poco de delay. Sí, ahí Concordia, sí. Dale. Se tiene que activar porque los silenciamos a todos porque había uno que no sabíamos quién era que estaba haciendo ruido. Cerca del micrófono, Concordia, sí, te podemos escuchar y aparece en pantalla. Bueno, hola. Hola. ¿Qué tal?
Muy bien. Hola, bueno, no, acá estábamos atentos, escuchando, la verdad es que no tenemos mucho, fueron bastante claros, y la verdad que está bueno que se pueda explicar de esta manera. Sinceramente fue bastante claro, mucho para preguntar, no hay nada, ni una consulta, nada, y agradecer la claridad. Bueno, muchísimas gracias. Ahí saludan allá atrás de los puntos digitales. A ver, Churú, el micrófono. Hola. 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 ¿Qué tal? Sí. Nosotros queríamos consultar que es solamente para las Fuerzas Armadas esta videoconferencia, porque nosotros tenemos aquí a personal del CAF que es trabaja con niños y adolescentes. Es únicamente para el poder. Hola. Sí, perdón, dale. ¿Es solamente para el poder policial y penitenciario, como decían? Esa violencia institucional. No, las videoconferencias son abiertas a la comunidad. De hecho, uno podría decir que esto es una continuación de los cursos virtuales que hace la Secretaría y de los cursos presenciales que son abiertos a quien los quiera hacer. Tenemos un curso específico de violencia institucional, pero hay otros cursos. ¿Eso responde un poco a la pregunta? En realidad este ciclo que constaba más o menos de 8 o 6 videoconferencias, la idea era esto, ¿no? Que sea abierta al público en general. Que después si había algún perfil que se tenía que capacitar o sobre alguna temática específica, se la pedían a ustedes y ustedes le iban a dar algo acorde a ese perfil. Claro, nosotros comprendimos que era... Sí, nosotros comprendimos que era para la institución así en general. Por ahí este curso. Como decía institucional, no especificaba que era para policías o... No, lo que nosotros tratamos de hacer con la definición de violencia institucional, capaz esto ayuda a entender, es... Hay muchas formas de violencia en toda la sociedad. Hay muchas formas de violencia en las instituciones. Ahora, cuando nosotros desde la Secretaría hablamos de violencia institucional, dejamos de lado otro conjunto de situaciones. La violencia escolar es violencia escolar. La violencia institucional tiene una cosa que es específica. Entonces nosotros tratamos de pensar este conjunto. A ver, tiene que ver con toda la sociedad, desde ya que tiene que ver con toda la sociedad, porque las personas que son víctimas de la violencia institucional, primero y mayoritariamente son las personas jóvenes. Las personas jóvenes hay en toda la sociedad, en cualquier punto del país. Estos son prácticas, como les decía, que son estructurales. Entonces no tiene que ver en la provincia en la que uno está, digamos. Hay especificidades, sí, pero es un fenómeno que atraviesa la sociedad en los distintos puntos y atraviesa mayormente como víctimas a los jóvenes, pero digo, no es que no haya personas más grandes o niños más pequeños víctimas de violencia institucional. Entonces un poco nuestra tarea es difundir esta mirada para tratar de pensar juntos formas de prevención. Nosotros desde el Estado pensamos líneas de trabajo con la fuerza de seguridad, con los efectores de salud, pero también hay otra parte que tiene que ver con la prevención de la violencia institucional y que es fundamental, que es que cada uno conozca los derechos que tiene. O sea, esto es cómo se puede prevenir los arrestos arbitrarios. Bueno, sobre la base de que los jóvenes y los no tan jóvenes sepamos cuáles son las facultades policiales, cuánto tiempo te puede tener, cómo, en qué circunstancias, digamos. Por eso es una temática que nos atañe a todos y que hacemos una videoconferencia. Yo les contaba un poco la mirada desde el Estado y desde nuestra tarea para que no pase. Ahora, frente al hecho consumado de que sucede, nos parece que son prácticas recurrentes y que suceden, nos parece sumamente importante difundir esta cuestión que tiene que ver con cómo se previene desde el campo de social, que quiere. Cómo se hace frente a el abuso policial. Bueno, sabiendo que si alguien es detenido uno tiene que anotar la chapa
del auto que se lleva a la persona detenida, sabiendo que hay que preguntarle los nombres a los oficiales. Digamos, este conjunto si se quiere, de pequeñas recomendaciones también son importantes y son la contracara de nuestra tarea más institucional, que es tratar de formar funcionarios policiales, penitenciarios, efectores de salud, judiciales, qué sé yo, para que no hagan estas cosas. Pero frente al hecho de que se hacen, también es importante que cada comunidad sepa y conozca cuáles son sus derechos para prevenir estas prácticas, digamos. No sé si responde a la pregunta de la gente de Chubut, perdón. Está bien, gracias. Ahí pudieron, ¿alguien de los participantes que están ahí quieren hacer alguna consulta? Buenos días, Pellegrini quiere hacer una consulta. Adelante, cerca del micrófono, así podemos verle la cara, se puede aparecer en pantalla. Bueno, buenos días. Bueno, soy el comisario Pérez de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pellegrini. Y mi pregunta es la siguiente. Nosotros trabajamos interdisciplinariamente con el equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer, todas las comisarías de Trenquelauquen. Queremos saber cómo es el abordaje interdisciplinario por parte de Nación con respecto a la violencia institucional. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es su metodología de trabajo en este tipo de institucional? Bien, antes que nada me parece buenísimo que pueda estar formando parte de esta videoconferencia un miembro de la Fuerza de Seguridad. También entendía que la videoconferencia estaba orientada, digamos, a jóvenes de diferentes niveles y demás. Me sorprende, pero positivamente, su participación y además la pregunta. No, que a veces según el tipo del tema que hay, ellos convocan, por ahí nosotros con esto lo abrimos al público, pero ellos por ahí, por el tema, llevan a un área del municipio o alguien que realmente tenga interés en la temática, por eso puede ser que ella... A nosotros nos interesa todo tipo de violencia, sea institucional, sea familiar, intrafamiliar, sea violencia en el noviazgo, y estos tipos de abordaje con respecto a la violencia institucional nos interesa de sobremanera porque creo que no estamos exentos, por ser personal policial, exentos a este tipo de prácticas, y también tenemos que tener un amplio conocimiento por parte de todo el personal sobre este tipo de práctica que existe y puede ser que siga existiendo a lo largo de los años. Bien, ahora veo que además hay más integrantes de la fuerza, lo que me convoca a transmitir los siguientes. También van a ser, y lógicamente, las fuerzas, tanto agentes penitenciarios, inspectores de salud, operadores judiciales, fuerzas de seguridad, en este caso policía de la provincia de Buenos Aires, los actores que en el ejercicio de este rol social que valoramos, sean los agentes también de este cambio que la sociedad demanda en el sentido de erradicar este tipo de violencia. Nosotros, en lo que respecta concretamente a su pregunta, de cómo trabajamos, quizás esbozó, siempre el tiempo reducido no nos permite quizás explayarnos con todo el tiempo que necesitaríamos para ello, para contar cómo, digamos, se trabaja desde la Dirección Nacional, desde una subsecretaría, en este caso una Secretaría de Derechos Humanos, desde un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pero, como bien se decía en un primer momento, las capacitaciones, las formaciones, los cursos están orientados también específicamente para una audiencia específica. Si nosotros tenemos por delante aspirantes a oficiales de policía, nuestra capacitación va a ser determinada. Si nosotros tenemos por delante agentes penitenciarios, y vamos a trabajar también con ellos de una manera específica, quizás sobre alguna normativa nacional e internacional que tiene más que ver con su día a día, con brindarles herramientas para hacer mejor su trabajo, para también transmitirle cuáles son las sanciones en las que
incurrirían si llegasen a cometer algún tipo de práctica como las que se fueron conversando, digamos, en esta mesa. Pero bueno, en términos generales nosotros, ya digo, el tema de la formación es algo prioritario dentro de lo que es el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En lo que respecta a fuerzas de seguridad, simplemente para comentarles, este año se ha propuesto una meta alcanzar de 10.000 agentes capacitados en lo que tiene que ver con violencia institucional, en lo que tiene que ver con prevención, en lo que tiene que ver con la consecuenciación, lógicamente, ¿no? Y así también con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como pueden ser los agentes penitenciarios y también, como les decía antes, operadores judiciales y inspectores de salud. En ese sentido también trabajamos con médicos, con personal de hospitales, con obstetras, con parteras, en todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, que es, nosotros la entendemos como también una posible forma de violencia institucional. Y así nos vamos acercando a cada una de las provincias y con los ministerios de salud de las provincias vamos llevando adelante capacitaciones en esta materia. Entonces, eso sumado a los cursos virtuales sobre diferentes temáticas en materia de derechos humanos, no exclusivamente en violencia institucional, junto con las capacitaciones presenciales, junto con actividades como estas, como las videoconferencias, para llegar a diferentes puntos del país y a diferentes públicos también, hacen que podamos reflexionar no solamente sobre esta violencia que existe, que muchas veces está naturalizada y tiene formas también de hacerse pasar desapercibida, sino también en lo que tiene que ver con cuáles son las mejores herramientas para luchar contra ese tipo de violencia. Y yo creo que es muy importante pensar que a la violencia institucional no solamente se la combate desde el Estado, todos tenemos la obligación de hacerlo, porque es el Estado también responsable de esa violencia y es el que la perpetra a través de sus funcionarios. Pero creo que es importante pensar que a la violencia institucional se la vence, como se han vencido en la Argentina, o como se han producido grandes transformaciones sociales, a través de justamente la movilización ciudadana, la concientización acerca de este fenómeno y del trabajo concurrente de organizaciones de la sociedad civil, de actores sociales relevantes como pueden ser referentes, del trabajo de instalar el tema, digamos, sobre la mesa, de no negarlo, de reconocerlo, y lógicamente de políticas públicas muy concretas orientadas hacia la erradicación de esto. En ese trabajo me parece que es importante considerar que no es un trabajo fácil, porque esto está muy enquistado, y que lógicamente se producen avances y retrocesos, pero bueno, forma parte de todas las gestas sociales que se han dado en nuestro país y en diferentes partes del mundo, ¿no? Así que yo creo que también me gustaría transmitirle esta posición más, si se quiere, esperanzadora en lo que tiene que ver con, ante un panorama muy difícil, muy complicado, muy violento, herramientas concretas y posibilidades reales de transformar esa realidad y erradicar la violencia institucional a través del trabajo mancomunado y de diferentes actores sociales que tienen un horizonte común, que es que la violencia institucional no exista más, ¿no? Hacia ese lugar, digamos, nos dirigimos. Genial. Buenísimo. Buenísimo. ¿Quedó claro ahí, Concordia? Pellegrini. Ahí abajo. Pellegrini. Pellegrini, perdón, que acá vemos todos muy chiquititos, por eso me voy a acercar acá. Pellegrini, ¿quedó claro entonces? Sí, quedó claro.
Pero bueno, nuestra pregunta se basaba en eso, porque nosotros como trabajamos de manera interdisciplinaria y las decisiones las tomamos en conjunto, no es que uno solo toma la decisión y las demás cuestiones las derivamos, sino que hay un montón de factores que trabajan para erradicar este tipo de actos de violencia. Nosotros, por ahí también mi pregunta también iba, porque ya en el tema de violencia institucional quiere decir que hay una relación de poder del Estado hacia la persona. Y nosotros desde nuestro trabajo lo que tratamos de hacer es que esa persona no vuelva a sufrir una revictimización por parte del Estado. Por eso preguntaba cómo podríamos hacer el abordaje o cómo concientizar o prevenir este tipo de violencia. ¿Sí? ¿Cómo concientizar y prevenir? A ver, se me ocurre distintas cuestiones. No sé si me entiendo por ahí, soy claro con el concepto. A ver si con lo que les digo aporto algo o confundo más. Respecto a las situaciones de revictimización, en principio señalaría dos cuestiones. Una primera cuestión que tiene que ver con el tratamiento que reciben las víctimas por parte de la institución policial, dado que ustedes pertenecen a una fuerza policial, por eso lo pienso así. El primer tratamiento que recibe una persona víctima de violencia institucional por parte de una institución que es la misma, en principio, que la que originó la forma originaria, tiene que ser sumamente cuidadosa. Si abordamos la situación, si tratamos de pensar la situación de, es alguien que le pasó algo en su vida privada, una situación de violencia intrafamiliar, que llega a un espacio policial a contar esto que le pasó, obviamente lo que esperamos todos desde una mirada humana y desde una mirada de derechos humanos es tratar de ser lo más respetuoso. ¿Hay un montón de gente? Sí. No incluyen videos. Perdón, usuaria, ¿podría silenciar el micrófono? Ahí está. Sí, discúlpame, seguimos con Pellegrini. Respecto de eso, de las formas de ser lo más respetuoso, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un centro especializado que es el Centro Ulloa, que son quienes tienen muchísima trayectoria en trabajar con personas víctimas de violencia. El Centro Ulloa empezó trabajando hace ya también muchísimos años con personas víctimas de la dictadura militar, familiares de víctimas, digamos. Es un centro que está muy especializado en las formas en que se debe abordar la contención de personas que son víctimas de violencia, distintas formas. Ahora hay una línea de trabajo que ha empezado a desarrollar ya también hace varios años, pero más reciente, que tiene que ver con cómo abordar los planteos que hacen o el tipo de situaciones que llegan de parte de víctimas de violencia institucional. Ellos tienen toda una línea de trabajo en eso que me excede personalmente, digamos. Yo no podría darles no podría hacerles ningún tipo de señalamiento a este respecto porque no es mi experiencia esa, pero sí les puedo decir que tal vez se puede pensar una capacitación específica en esta línea porque sí tiene su complejidad. Vamos, no es lo mismo, ustedes, por lo que ustedes decían, trabajan en cuestiones que tienen que ver con violencia contra las mujeres, entonces ahí también hay un gran desarrollo, tanto en la Secretaría como en otras áreas, de cómo abordar estas situaciones. Ese es un primer momento que tiene que ver con ustedes que reciben la primera denuncia. Después hay otro momento que es el momento que los excede, en términos generales, que es cómo esa denuncia es tratada en el ámbito judicial. Hace un momento, cuando hacía la presentación, el director nacional hablaba del caso de Florencia Melman. En el caso de Florencia, si uno lo analiza, Natalia, perdón. En el caso de Natalia, sí me sonaba raro. En el caso de Natalia, si uno lo analiza, hay un primer momento que tiene que ver efectivamente con la violación
de derechos por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, el asesinato, el ocultamiento del cuerpo, ese conjunto de situaciones. Pero además de eso, hay otro momento que tiene que ver con el tratamiento judicial de ese caso. Y el tratamiento judicial de ese caso lo que tuvo por resultado fue el sobreseimiento de todos los imputados. Entonces, eso también tiene como consecuencia una revictimización de la familia de Natalia. Entonces, bueno, ahí de nuevo, pensar estrategias para la prevención de la violencia institucional desde una mirada del Estado requiere trabajar con los distintos actores y trabajar de manera segmentada. O sea, si yo estoy tratando de que se apliquen las normas internacionales de derechos humanos al caso Melman, lo que tengo que hacer es trabajar con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Si yo estoy tratando de que en el momento en que la familia va a hacer la denuncia la reciban adecuadamente, tengo que trabajar con quienes reciben las denuncias. Nos tratamos de segmentar los diferentes momentos con la especificidad que tiene cada uno. No sé si ayuda o no, Pellegrini, mi respuesta, o embarra más la situación. Sí, Pellegrini, ¿te escuchás? Ahora activa el micrófono que no te escuchamos. Pellegrini. No sale el sonido. Nada. Hola, Pellegrini. Ahí está, que quedó ahí arriba. Si podés activar el micrófono, así te escuchamos. Qué raro, no se te escucha. Si querés, mientras te resuelven el tema. A ver. Ahí. Porque entiendo si se le da... No, ahora Ushuaia parece. Ushuaia, ¿podrían silenciar el micrófono ustedes? A ver, Pellegrini. Sí. Ahí está. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, no, el tema es que nosotros no es que solamente trabajamos violencia, sino también hemos tomado denuncias por violencia institucional con respecto a algún ente de salud. Entonces, por eso mi inquietud era esa, era solamente saber cómo se abordaba esta problemática, cómo era la manera de prevenirla, pero bueno, la verdad que me ha quedado claro cómo es el sistema y cómo es la metodología de trabajo de este tipo de violencia. La verdad que muchísimas gracias y perdón por la pregunta, ¿sí? Adelante, con otra pregunta, pero simplemente decirte que la Secretaría de Derechos Humanos, a través de esta Dirección Nacional, es uno de los órganos que trabaja brindando respuestas, brindando asesoramiento de cómo abordar casos de violencia institucional. En el caso, de Pellegrini y Provincia de Buenos Aires, también cuentan con una Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con un desarrollo, digamos, muy amplio en todo lo que tiene que ver con trabajo de asistencia a la víctima, que también, digamos, puede llegar a ser un espacio de consulta, un espacio, digamos, de pedido de capacitación a medida, por lo que recomiendo también poder apelar a los diferentes a las diferentes áreas, a los diferentes actores que podrían contribuir a mejorar el servicio que ustedes dan como en este caso funcionarios policiales. Bueno, muchísimas gracias, y evacuadas las dudas. Concordia, ahí está, Concordia. Bueno. No, quería tratar de preguntar nomás los protocolos que ustedes tienen a través de la Secretaría de Derechos Humanos y quería dar un caso puntual a nivel de violencia institucional en la parte de la fuerza policial, donde una persona que está cumpliendo servicio, una femenina, tuvo familia y no le dan autorización para amamantar al bebé, e inclusive la recargaban de servicio y hasta le dieron 10 días de arresto
porque no se presentó, le explicó al jefe que yo creo que hay una situación de estado puerpera alto, una situación, pero en síntesis también sería esto, digamos, dentro del área de violencia institucional, a ver si se puede tratar eso a nivel protocolo. Esta funcionaria vino a nosotros de una red que tenemos de preventores, bueno, nosotros vamos a ejercer la defensa a través de cargo que sea nulo la sanción, sin perjuicio de las acciones penales y civiles correspondientes por el acoso y todo eso que sufrió esta funcionaria. Yo ahí en principio haría un señalamiento, hay como dos situaciones. Por un lado, que no la dejen hacer uso de las licencias que le corresponden por ley a todas las mujeres, más allá del régimen especial que pueda tener la policía, qué sé yo. Es una situación de violencia laboral bien concreta. Ahí lo que se están violando son derechos laborales. Ese es el primer momento. Segundo momento tiene que ver con que a esta mujer la arrestan por no cumplir con alguna cuestión. Esa sí es una situación de violencia institucional. ¿Por qué? Porque quien ejerce la facultad es alguien que puede detener. Digamos, la misma situación en otro ámbito no llega al arresto porque en una empresa nadie te puede arrestar. Entonces, pero hay un componente que tiene que ver con los derechos laborales de esta persona y un componente que tiene que ver con una forma de violencia institucional ejercida por parte de algún superior jerárquico, qué sé yo, que no entiendo cómo puede arrestar a una persona, mucho más a una mujer puérpera. Dentro de la fuerza no existe, digamos, dentro de la fuerza no existe violencia laboral, porque la ley policial es precisa, ¿no? El estado policial permanente nos limita a hora de descanso, pero sí que el superior debe tener la convicción y la abnegación suficiente para interpretar y valorar los derechos humanos y no discriminación. Sobre todo, velar por el derecho humano. El derecho humano está por encima y es supralegal, digamos, de la ley policial. Yo creo que si hay una funcionaria que recién tuvo familia, que está pidiendo al jefe vía telefónica o mensaje de que tiene el bebé enfermo y por razones obvias tienen que llevarlo al médico, etcétera, etcétera, y no se presentó en tiempo y forma, yo creo que, digamos, hay que ser una persona discrecional, pero no autoritaria, ni abuso de autoridad, ni la violencia institucional. Por eso hay que hacer protocolos, también dentro de lo que es la fuerza de instituciones, para prevenir este tipo de situación. A ver, yo no sé cómo es la situación. Yo creo que es un caso que claramente amerita que se contacten con el centro de denuncias de la Secretaría. No sé cómo es la ley, el estatuto policial en la provincia de Entre Ríos. Desde ya en la Policía Federal esto no pasa. O sea, puede pasar en un caso muy marginal, pero sí hay previsiones específicas para la situación de mujeres madres que prestan servicio dentro de las fuerzas. Puede pasar que en el caso de la provincia de Entre Ríos, el estatuto que esté vigente sea un estatuto que no haya sido reformado, si se quiere, o que no tenga una perspectiva de género. Eso no implica que no haya que cumplir con criterios razonables respecto de la incorporación de una perspectiva de género sobre la base de la incorporación de mujeres a la prestación de servicios, en este caso policiales. Me parece que es un caso muy claro para presentarlo ante la Secretaría de Derechos Humanos. Me parece que amerita que se contacten al 0800 que dijo el director nacional y traten de encontrarle hay un tratamiento preciso, no es algo que me parece que tiene más que ver con una cuestión de desacople respecto de la normativa vigente a nivel nacional y la normativa vigente en la provincia, y que desde ya amerita la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, hay un poco de delay. Sí, no interpreté bien. Sí, ahí. Concordia. Sí, perfecto. Sí, yo creo que esto hay que tratar de prevenirlo y, bueno, erradicar también esta situación, porque sabemos muy bien de que en el siglo XXI
hay que tratar de abrogar por tener una policía profesional, con tener una fuerza acorde a este siglo XXI, y bueno, tratar de no hacer ese tipo de abuso de autoridad y violencia institucional también dentro de lo que es también todo el tema intrínseco de la ley policial, que hay que tratar de reformarla y hay que hacer una ley acorde a los derechos humanos. Sí, ya. Bueno, los invitamos a llamar al centro de denuncias, que no sé el número, pero... Sí, yo les reitero el número, que es el 0800-122-5878. En este marco parece un programa de radio, pero quería a la gente de Concordia decirles también que, a ver, en relación a estos temas habría que ver bien cómo ha sido el caso, por eso los invitamos a compartirlo a través del 0800 o decirle a esta persona que se comunique para que le podamos brindar el asesoramiento que requiere. Y reitero, también en Entre Ríos tenemos hay una Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y también hay una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la provincia, para la cual nosotros también estamos preparando protocolos de intervención, protocolos de lo que tiene que ver con la admisión, si se quiere, de casos. En cualquier caso, siempre se pueden remitir a Nación a través del 0800 que le mencionamos antes. Y después, bueno, acaba de mencionar el señor de Concordia un tema que es muy interesante, que habría que hacer otra videoconferencia para desarrollarlo, y que tiene que ver con la violencia institucional intrafuerza, que esto es algo que le va a interesar muchísimo a la gente de Pellegrini, y que tiene que ver con, está bien, en el ejercicio de sus funciones, como también dentro de la institución los propios funcionarios policiales pueden ser víctimas de violencia institucional, ¿no? Por parte de las jerarquías que suponen, digamos, las fuerzas, de la rigidez, del hermetismo muchas veces que los caracteriza, y de la forma también en la que se elevan quejas y en la que se resuelven situaciones que podrían entrar en choque con lo que tiene que ver con el respeto y lo estricto de los derechos de las personas. ¿Puede repetir el 0800? ¿El 0800? Sí, 122-5878. ¿Cómo? ¿Cero? 0800-122-5878. ¿122? Pará, vamos a hacer así. Bueno, voy a anotar en un PowerPoint acá. ¿Lo va a anotar? Ahí va. Hay que acercarlo un poquito más. A ver ahí. Pará. A ver, no se ve. No se ve tampoco. 5878. 0800. No. ¿Se ve ahí? 5878. 5878. No se ve. 5878. ¿Cómo? 58. Dale, le vuelvo a dictar. 0800 122 5878. Gracias. Yo igual después les voy a pasar, como hago siempre, a los puntos digitales que están conectados, quienes estuvieron hoy, les puedo pasar el número también, siempre que doy una presentación la mando, en este caso no, pero bueno, les puedo mandar el teléfono. Bueno, buenísimo. ¿Entonces pudieron tomar nota, Concordia? Genial. Bueno, ¿algún otro punto? A ver, Marisol, ustedes que estuvieron con problemas con la luz. No decidieron escucharlo. Hola, sí, buenos días. Sí. Sí, no llegamos a escuchar toda la video general porque tuvimos con problemas y nos pudimos conectar al final. Yo había pensado por casos que pasan acá en Pergamino, no sé si es sobre lo que se trató, pero violencia institucional en el ámbito educativo. Pasa muchas veces, no solo de los padres a los docentes, sino de los directivos a los docentes también, que es
tema complicado y más las periféricas. ¿Se cortó el audio o...? Hola. Sí, Mari, ahí. Ahí, no sé si se alcanzó a escuchar. Lo que te decía era que acá, no sé si se trató solo en el ámbito policial porque nos conectamos tarde, pero lo que yo había visto era la violencia institucional en el ámbito educativo. Suele suceder para los docentes tanto desde sus superiores o los padres de los alumnos, que es muy normal. Es más, hace un tiempo en Pergamino un docente muy golpeado por padres de alumnos, y desde los superiores no se hizo nada más que pedirle que al alumno lo aprueben. A ver, nosotros tal vez esto lo dijimos al principio de la videoconferencia. Nosotros tenemos una definición bien específica de violencia institucional, y este caso que vos nos planteás, si bien puede tratarse de un caso de violencia en una institución, no es lo que nosotros definimos como violencia institucional. Por un lado, vos tenés el caso de las situaciones de violencia que se pueden dar entre los directivos y los docentes. Eso, ante todo, es una situación de violencia laboral. Pasa en una institución, como toda situación de violencia laboral, pero no es lo que nosotros definimos como violencia institucional. ¿Por qué? Porque nuestra definición de violencia institucional tiene como agentes perpetradores de la violencia, si son un conjunto de agentes restrictivos, son aquellos que tienen una facultad especial dentro de las facultades del ejercicio de su función, que tiene que ver con la restricción de autonomía y libertad. Por eso no incorporamos, un docente no tiene esa facultad, un directivo no tiene esa facultad. Esa facultad la tienen desde ya las policías, los miembros de cualquier fuerza de seguridad, los miembros del servicio penitenciario, algunos efectores de salud. ¿Por qué? Porque ante determinadas situaciones un efector de salud puede restringir la libertad ambulatoria de una persona ante un caso ante una situación asociada a cuestiones de salud mental. Y por otro lado, agentes judiciales. ¿Por qué? Porque ellos son quienes legalmente emiten órdenes de detención. Entonces, este es un conjunto restringido de actores que pueden, desde nuestra mirada, ejercer la violencia institucional. Eso no quiere decir que no haya otra forma de violencia, desde ya. Pero nosotros tenemos la tarea, si se quiere, de tratar de pensar la especificidad de esta forma de violencia y tratar de encauzar las acciones respecto de esta forma de violencia y dejar otro conjunto de situaciones que hay distintas formas de denominarla, qué sé yo, y que hay otros actores que trabajan en esas líneas. De hecho, el Ministerio de Educación de la Nación tenía dentro de sus líneas de trabajo, tenía porque dejó de tener, un espacio que se llama Observatorio de la Violencia en las Escuelas. Y ese observatorio, que fue descontinuado, que tal vez se le dé alguna forma de continuidad en la actualidad, no lo sé en exceso, lo sé que existía y dejó de existir, recopilaba este tipo de situaciones y trabajaba específicamente con los actores sociales, tanto en lo que tienen que ver con situaciones de violencia laboral intrainstitucional como situaciones de violencia entre pares, que es la situación que enfrentan los niños dentro de las escuelas, como la situación que se da entre docentes o personal escolar y familiares o allegados de los niños. No. Pero eso es algo bien específico que trabajaba y trabajó durante muchos años el Ministerio de Educación de la Nación, en acompañamiento con los ministerios de educación provinciales,
pero que claramente es una situación bien distinta y que nosotros tratamos de preservar esa diferencia porque las líneas de abordaje, las formas de prevención, las estrategias de prevención son bien distintas. Entonces, bueno, nuestra definición es restrictiva en este sentido. No es que, digamos, no sea importante, no tenga una gran presencia social, sino simplemente es, bueno, delimitar unas cosas en un lado con un tipo de abordaje y otras cosas en otro lado con otro tipo de abordaje, sobre la base de la expectativa de que la defensa de derechos tiene canales distintos para situaciones distintas. No sé si me entendés. Sí, lo que sucedió fue que nosotros nos conectamos tarde porque tuvimos un problema con internet acá y no llegamos a tener las definiciones, a escuchar las definiciones. No, igual por eso nos parece siempre muy colgado. No, siempre, a ver, en todas las charlas siempre aparecen estas situaciones donde nosotros trabajamos con una definición restringida y lo sabemos. Y hay un montón de situaciones que se presentan que no entran en nuestra definición y a nosotros también nos sirve aclarar esto para no intentar meterlo y decir, bueno, el canal respecto de esto es otro, pero bienvenido que aparezca, porque si no aparece siempre queda como que si fuera lo mismo y para nosotros realmente es una situación distinta. Así que gracias por preguntarlo. Gracias, Mari. Gracias, un beso. Seguimos, bueno, Chubuch habló, Chipoletti quiere decir algo. Ahí está, ahora, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Justo mi compañera, la que estaba acá, se acaba de venir, pero bueno, básicamente nosotros, o por lo menos yo, lo que les quería solicitar es apoyatura teórica, desde qué paradigma hablamos, cuando podemos posicionarnos para armar una definición de violencia institucional. Así que bueno, solamente les quería pedir si por ahí tienen apoyatura teórica, algún programa, para poder difundir a otras áreas. Les comento, hoy no pudieron asistir, primero por las condiciones climáticas, acá está lloviendo, y segundo por las condiciones de que a algunos empleados no les dejan salir. O sea, algunos compañeros que trabajan en diferentes áreas de la UNI no los dejan salir, entonces bueno, por eso la falta de personas. Pero bueno, básicamente pedir un programa, una apoyatura y bajo qué paradigma o posicionamiento podemos construir esta definición de violencia institucional y bueno, eso básicamente. Bien. A ver, en relación hay algunos documentos que están disponibles en la página web de la Secretaría, entre ellos parte, digamos, de la definición y el desarrollo de lo que es la definición de violencia institucional tal como la entendemos, que si bien no está actualizado es la que actualmente se conserva. Se llama Los derechos humanos frente a la violencia institucional, que la pueden descargar también, está en PDF, si la googlean bajo este título, Los derechos humanos frente a la violencia institucional, la van a encontrar en diferentes espacios. No sé si es posible que nosotros luego ese material lo acerquemos a todos quienes están ahora conectados. Sí, nosotros en realidad esta semana estamos inaugurando un espacio del coordinador que ellos pueden acceder a todos los recursos que se usaron en las videoconferencias. Bien. Con lo cual, si ustedes nos mandan ese material, yo se los podría cargar en la parte de derechos humanos, que va a ser un apartado dentro del espacio y ustedes lo van a poder descargar. Pero bueno, yo les mando un mail a todos diciéndole dónde está. Bien, también pueden descargar, luego se les pasará, pero está la guía de caracterización de hechos y situaciones de violencia institucional, que es un documento también público. Y por otro lado, bueno, vamos a acercar, acá hay una serie de materiales audiovisuales que se fueron desarrollando a través de la Secretaría, del área de prensa, la participación de diferentes equipos, que bueno, son buenos elementos y herramientas para trabajar en grupo, lo que tiene que ver con casos concretos de violencia institucional, de cómo
bueno, cómo se han desarrollado, cómo se han manifestado. Así que nos comprometemos también a acercarles ese material. Y después, bueno, lo mejor para mí, lo más, yo creo, más sustantivo en esta materia es el curso virtual, que también dicta a través del campus de Derechos Humanos la Secretaría de Derechos Humanos, y que es, digamos, un curso bastante introductorio, pero es muy orientado hacia lo que tiene que ver con lo que es la violencia institucional. Es bastante dinámico, hay videos, hay desarrollo en lo que tiene que ver la conceptualización de lo que es la violencia institucional, algunos ejercicios prácticos, y bueno, hay un intercambio lógicamente con el participante y con los tutores del curso para cualquier consulta, para cualquier pregunta adicional que se pueda presentar. Eso está también, acercaremos el link de donde pueden inscribirse en las ediciones de este curso o de otros que están disponibles, que son gratuitos lógicamente y que se dictan al menos 2 veces por año por parte de la Secretaría. Bueno, genial, súper completo. Bueno, nos queda ya poquito tiempo porque algunos puntos ya se empiezan a desconectar. No sé si Villaguay quiere saludarlos acá de Entre Ríos. ¿Cómo estás? Ahí sacan el micrófono. Después nos queda, bueno, Pringles y el resto creo que ya estaban todos. ¿No se conectó? ¿Campo Riviera? No. ¿Hay alguien que está atrás del coso? Sí, está esperando. Entre Ríos no se escucha si está activando el micrófono. Ahí creo que sí. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, tenemos algunos problemitas con el internet por acá, pero seguimos toda la charla bien. Se escucha más o menos. A ver si... ahí se desconectó. Sí, no sé si Entre Ríos se desconectó o... Y se pueden acercar bien al micrófono y yo bajo el volumen así no hace eco. Ahí va. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí sí. Sí, tenemos algunos problemitas con el internet, como les decía, pero se vio toda la charla perfecta, estuvo muy interesante. Las participantes de acá son todas docentes. No sé si tendrán alguna pregunta para hacer. Quedó todo más que claro. ¿No hay ninguna pregunta entonces por Villaguay? No. Bueno, les agradezco mucho por haber participado. No, por favor, muchas gracias a ustedes. No, pues gracias. Bueno, nos quedó ahí arriba solamente un punto que no sé si quiere, decir algo, que es, ya les digo, Coronel Pringles. Bueno, nos saludamos y no sé si quieren decir algo que se acerquen al micrófono, si no, bueno, los saludamos desde acá, porque los puntos digitales son muy así con los horarios. Entonces cuando llega que ya pasa 1 hora se empiezan como a desconectar, así podemos darle un cierre. Bueno, buenísimo, la verdad que hubo una súper interacción con la gente, que está buenísimo porque quiere decir que el tema les interesó y toda esta última parte de intercambio me parece que fue súper rica. Nosotros, bueno, les agradecemos por haber venido, esperamos el material para poder colgárselos a ustedes en su espacio y bueno, cualquier cosa, si los puedo poner en contacto a los coordinadores con ustedes por si quieren hacer una consulta o piden alguna capacitación particular para que estén en contacto. Así que bueno, 1000 gracias. Bueno, ¿puedo decir una cosita? Sí, cómo no.
Ya que les vamos a hacer llegar este cuadernillo y que hay varios que son docentes, les cuento que el cuadernillo tiene actividades para trabajar en el aula, por un lado, y por otro lado tiene recomendaciones, estas recomendaciones que yo decía de, bueno, cosas que habría que saber ante una situación de violencia institucional, así que intenten darle una mirada si pueden. Gracias a todos. Chao, les saludamos. Muchas gracias.